Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos comenzando un programa que estoy segura que vamos a aprender mucho, porque vamos a hablar de la prevención corazón-cerebro. Tenemos buenísimos profesionales, también como siempre, el trabajo que hacemos recorriendo todo el país y comenzamos con la cocina. Ahí estamos. ¿Cómo va, Jerónimo? Muy bien. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están? Hola, bien. Bueno, pescado por lo que veo. Pescado magro. Buenísimo. Hacía un montón que no teníamos Sí. pescado. Buenísimo. Vamos a hacer los filets con una paté de nuez. Un paté de nuez es frutos secos, si querés. Acá tenemos Sí. frutos secos. Con aceite de oliva, perejil, albahaca. Puedes ponerle miel, si querés. Y eso lo mixeás con un poquito de ajo. Para hacer el paté. Exactamente. Es una interesante mezcla la Queda que muy estás bueno. proponiendo. Fantástica. Y lo vamos a acompañar con un arroz basmati, ¿sí? Ajá. Y una salsa hecha a base de leche de coco. Perfecto. Mira todas las mezclas que me hace siempre, ¿eh? ¿Qué es el arroz? Contame que es un arroz especial. Es muy rico. Es uno de los arroces que tiene mayor cantidad de perfume de lo normal. O sea, te vas a Sí. dar cuenta por eso. Sí. Y son de los más ricos. Sí, ahora aparte de del barrio chino donde se vendía, se vende en todos lados también, ¿no? Es Totalmente, fácil sí. de encontrarlo. Bueno, muy bien, cuéntame, Gabriela. Bueno, te cuento que justo relacionado con el tema que vamos a ver hoy, que es la prevención del cerebro y el corazón, utilizamos un montón de alimentos que favorecen justamente eso. Por ejemplo, las grasas de los pescados, que justamente tienen omega 3 Sí. y que justamente lo que hacen es disminuir el colesterol en sangre, los triglicéridos y prevenir accidentes cerebrovasculares. Ajá. Y pasa algo similar con lo que es el aceite de oliva y con las frutas secas. Por ejemplo, ese paté de nuez o de frutas secas, justamente lo que tiene es eso, un montón de polifenoles, de selenio, de magnesio, vitamina E, todos antioxidantes que además de prevenir ciertos cánceres, previenen los eventos cardíacos y cerebrovasculares. Perfecto, bueno, vuelvo a ver después el plato terminado. Muchísimas gracias. Vamos que me acompañan, tenemos la presencia. Yo decía recién, ella es la licenciada Natalia Sierra, que es psicóloga, que es coordinadora del área de neuropsicología. Qué bueno encontrarse con una Natalia, ¿no? Porque ella realmente es tan calma y tan precisa siempre para explicar todo. Y aparte con ese acento colombiano que también tiene un toque diferente. Vamos a ver entonces, primero, ¿qué es el área de neuropsicología? Bien. Cuéntame. Bueno, el área de neuropsicología es la ciencia que estudia las relaciones entre las distintas localizaciones cerebrales y el comportamiento, como puede ser la memoria, la capacidad para atender, para hablar. Sí. Este es el área de la neuropsicología. Ajá. Digamos, todas las relaciones que hay entre el funcionamiento del cerebro y el comportamiento. Y que entonces se pueden ver afectadas cuando hay, por ejemplo, un ACV. Exactamente, un accidente cerebrovascular donde hay una supresión del flujo de sangre hacia diferentes áreas del cerebro que se ven afectadas y entonces como consecuencia se ven dificultades normalmente en el lenguaje, la capacidad para expresarse o comprender el lenguaje. Puede ser, digamos, ante un accidente cerebrovascular, según donde ocurra, en qué lugar del cerebro, ¿son las consecuencias? Exactamente. Son diferentes, no todos son iguales. No todos son Ajá. iguales, pero los más comunes suelen afectar las áreas relacionadas con el lenguaje. Claro. Y también áreas relacionadas con la atención, la capacidad para dirigir la atención en el espacio. Bueno, interesantísimo. Vamos a seguir hablando de todo tu trabajo. Nos vamos a compartir ahora un informe. Tanto el ataque cerebrovascular, ACV, como la arritmia cardíaca llamada fibrilación auricular, ocurren con frecuencia durante el sueño o al despertar. En promedio, 1 de cada 5 o 6 ACV ocurren en esos momentos del día. Los ACV nocturnos se detectan a la mañana siguiente y son los eventos neurológicos de peor pronóstico. En los pacientes que sufrieron un ACV durante el sueño, hay que buscar la arritmia, que puede estar oculta, ya que ahí puede estar la causa del ataque. La fibrilación auricular es una arritmia que hace que las dos aurículas no se contraigan efectivamente. De ese modo, la sangre tiende a quedarse en el mismo lugar durante más tiempo del que debería, lo que hace que se coagule y se formen pelotitas de sangre dura, que cuando la aurícula recupera su función son expulsadas al torrente sanguíneo, a través del cual muy frecuentemente llegan al cerebro. Allí tapan una arteria y producen un infarto cerebral, de la misma manera en que a veces se producen los infartos cardíacos. Por lo general, este cuadro se da en personas mayores de 60 años
con enfermedad cardíaca, corazón hipertrofiado, hipertensión, diabetes y otros factores de riesgo mal controlados. Para prevenir un nuevo episodio, se pueden emplear anticoagulantes orales o controlar la frecuencia cardíaca y, por ende, la arritmia con medicamentos. Bueno, súper interesante porque tenemos dos buenísimos profesionales, como les dije en el comienzo, para encarar desde distintos lugares este tipo de problemática. Primero, el doctor Marcelo Cvetkovic, que es psiquiatra, que es jefe del Departamento de Psiquiatría. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me encantaría abordar contigo el tema de cómo trabajar en la prevención de gente que a lo mejor tiene una cierta tendencia a tener una enfermedad cardíaca y cómo, bueno, tratar de evitar justamente, ¿no? Y el doctor Francisco Klein, que es especialista en terapia intensiva y es codirector del Centro de Ataque Cerebral de la Fundación Favaloro. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Hay una enfermedad, hay una relación, directa entre las enfermedades del corazón y las del cerebro. Así es. Sí, ¿cuál es esa relación? Bueno, en realidad depende un poco de en qué área de las enfermedades cardíacas uno se focalice, pero en casi todas ellas hay una relación entre la posibilidad de que se produzca un evento cerebrovascular y la alteración cardíaca. Ejemplo, las arritmias cardíacas. La fibrilación auricular es capaz de favorecer el desarrollo de embolias cerebrales. Las valvulopatías, las alteraciones dentro de las válvulas cardíacas, también por un mal funcionamiento de ellas y por el agrandamiento de las cavidades que muchas veces esto genera y por decirlo de alguna manera, no demasiado profesional, el estancamiento de la sangre dentro de las cavidades cardíacas también favorece eventualmente el desarrollo de coágulos dentro de las cavidades o sobre las mismas válvulas. La insuficiencia cardíaca, esto que nosotros escuchamos tan frecuentemente, tiene el corazón grande. Es cierto. ¿sí? Tiene el corazón grande. La arritmia también se escucha corresponde con bastante a frecuencia, ¿no? La miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada también es una condición donde este agrandamiento y este estancamiento de la sangre favorece la coagulación y también puede dar un accidente cerebrovascular. Pero también es interesante que algunas de estas condiciones, como la fibrilación auricular, aún en ausencia de un accidente cerebrovascular consolidado, tal como nosotros lo conocemos, aquella persona que tiene dificultades para empezar a hablar o tiene trastornos en la visión o deja de mover un brazo o una pierna, aun cuando no se haya producido algo tan dramático como esto, eventualmente esta persona, por esta persistencia de estos factores cardiovasculares y a lo largo del tiempo, puede desarrollar declinación intelectual por esta misma razón, por pequeños micro accidentes vasculares que nosotros podemos observar también a través de métodos por imágenes sofisticados. Qué interesante. Marcelo, ¿de qué manera se puede trabajar con alguien? Ustedes como profesionales advierten claramente cuando hay conductas que saben que van a llevar a un episodio cardíaco. Sabemos positivamente que hay ciertos perfiles de personalidad y ciertas enfermedades psiquiátricas que predisponen a padecer eventos cardiovasculares mayores, ya sea infartos o enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. En estas personas lo ideal es actuar en una forma proactiva para modificar patrones de conducta viciosos que van a cronificar y agravar ese riesgo. Entonces, en primer lugar, la detección de estos factores en las personas que consultan y, en segundo lugar, inducir cambios en el estilo de vida que pueden mejorar. ¿Son conscientes de esas conductas estas personas? No, frecuentemente no son conscientes, son conscientes que tienen conductas que les resultan disfuncionales, que tienen algún tipo de conflicto en sus cuestiones vinculares, pero no son tan conscientes y muy rara vez una persona que tiene depresión, por ejemplo, va a ser consciente, porque recién lo sabemos ahora que la depresión puede ser un factor predisponente, va a ser consciente que esto la predispone a tener una enfermedad coronaria, por ejemplo. Claro. Bueno, compartimos un informe y seguimos en el diálogo. La depresión, el estrés, la ira y la ansiedad son condiciones que pueden afectar la salud cardíaca y cerebrovascular de las personas. El estrés, por ejemplo, puede implicar un aumento del riesgo de sufrir patologías cardiovasculares, como puede ser un infarto agudo de miocardio. El estrés
es una respuesta fisiológica normal y natural del organismo, pero puede llegar a constituir una patología, desencadenando problemas graves de salud cuando se da en exceso o en forma continuada. Asimismo, en los últimos años se ha descubierto que la depresión y las enfermedades cardiovasculares están íntimamente relacionadas. La depresión es un factor de riesgo para que una persona previamente saludable desarrolle enfermedad cardíaca. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Las personas que sufren de ansiedad tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardio- y cerebrovasculares. Por tal motivo, es necesario reconocer y tratar cada una de estas condiciones en forma adecuada para mejorar así la calidad de vida de las personas y evitar posibles enfermedades cardio- y cerebrovasculares. Continuamos aquí entonces tratando todos estos temas de enfermedades, tanto cardíacas como también del cerebro. Y sigo con Francisco, con el doctor Francisco Klein. ¿Hay algún tipo de señales que van apareciendo en la vida de una persona que puedan determinar que puede sufrir un ataque cerebrovascular? Bueno, si estamos focalizándonos en las relaciones entre la conducta, el estado de ánimo y la enfermedad cardio y cerebrovascular, diría que está muy claramente demostrado epidemiológicamente, digamos, cuando se estudian muchas poblaciones, que estas características se asocian a un mayor riesgo cardio y cerebrovascular. Hay alguna duda, y algo de esto había comentado Marcelo, sobre qué relación tiene esta condición emocional o psiquiátrica con los cambios en el estilo de vida negativos que implican estas condiciones. Y por lo tanto, si es que una persona más ansiosa o deprimida simplemente tiene más riesgo porque no se cuida, porque no toma medicación, porque fuma, porque no presta atención a la dieta, porque no hace ejercicio físico, o si además, como parece ser, también hay una influencia proinflamatoria dentro de los vasos y el corazón de estas condiciones a favor de que se produzcan este tipo de fenómenos. Está bien. Bueno, definamos qué es la ansiedad, qué es la depresión, digamos, como para diferenciar también, ¿no? Si bien son dos condiciones que tienden muy frecuentemente a estar unidas, la depresión es este desánimo, esta pérdida de la energía, de la motivación y del placer por la vida que experimentan algunas personas. Y la ansiedad, modernamente la definimos como un estado de preocupación anormal. Son personas que se preocupan de más por las cuestiones. Ansiedad, depresión e irascibilidad son tres condiciones que han demostrado una relación con las enfermedades cardiovasculares muy pero muy clara. Nos vamos a conocer otra historia, no de la ciudad grande, sino de un lugar realmente muy lindo como es Entre Ríos y todo el trabajo que hace allí Mabel. Mi papá se enfermó en el año 77, por ahí. La enfermera iba a mi casa, le hacía las inyecciones, entonces yo siempre le decía, ay, me das que te cargo, que le cargaba las inyecciones porque me gustaba. Siempre estaba muy atenta a todo lo que ella hacía. Después, bueno, mi papá pasó mucho tiempo internado en el sanatorio y bueno, yo siempre estaba ahí a la expectativa mirando a las chicas, me fascinaba verlas caminar por los pasillos. Y bueno, y de ahí empecé. Bueno, yo lo cuidaba a mi papá a la noche, porque siempre nos turnábamos con mis hermanas y mi mamá. Y bueno, a mí me tocaba casi siempre el turno noche, entonces yo me quedaba con él, lo cuidaba y de paso siempre le avisaba a las enfermeras si había algo, si ellas estaban en partos ocupadas, yo les avisaba y así. Bueno, bueno, eso fue, creo, lo que me tomó la decisión de ser enfermera, o sea, el atenderlo a mi papá. Y bueno, cuando él falleció, después le insistí mucho a mi mamá, yo tenía 15 años, que pida permiso para que yo vaya al sanatorio a ver, porque me quería ver. Y ya venía, anteriormente ya venía acá al hospital a ver también, a ver cómo las chicas trabajaban. Y bueno, yo, imagínate, iba atrás de todas las enfermeras mirando, pero era algo que me gustaba y bueno, como ellos veían que yo tenía mucho interés, y bueno, un día me preguntaron si me animaba a hacer
las 8 horas. Sí, le dije que sí, no sabía, o sea, yo no había hecho nada. Pero bueno, era cuestión de empezar y bueno, empecé así. Es algo que creo que lo llevo en el alma, porque me gusta, me encanta. No me arrepiento nunca de haber elegido este trabajo. Inclusive hago trabajos a domicilio, cuando la gente me llama no tengo problema de ir a cualquier hora. Todo eso me gusta, es algo que me gusta. No lo cambiaría por otra cosa. Qué belleza y qué contundente, ¿no? Todo lo que decía Mabel, y pensaba también la enfermedad de su padre que posibilitó que descubriera. ¿Qué pasa con una persona, Marcelo, que sufre un episodio de salud realmente grave, cardiovascular o cerebrovascular? ¿Hay un cambio después en su vida? ¿Hay una revalorización? ¿Existe esa posibilidad? Sí, la personalidad previa va a determinar cómo va a reaccionar esa persona frente al evento. Personas con personalidades más competitivas, que siempre se pensó que tenían más riesgo cardiovascular, después demostraron que son más proactivas para cuidarse y para cambiar sus estilos de vida. Claro. Personas que son más ansiosas y depresivas a veces les cuesta incluso adherir a los programas terapéuticos de cuidado cardiovascular. De ahí que sea tan importante darles un soporte médico y psicológico y psiquiátrico, si es necesario, claro, para tratar de mejorar esa reacción. Las personas que se deprimen después de los infartos, en general su evolución cardiovascular no es tan buena como las personas que no se deprimen o como las personas, comparado con las personas que estaban deprimidas desde antes de infartarse. Claro, entonces, el cuidado psiquiátrico y psicológico es fundamental. Fundamental. Doctor Klein, ¿qué pasa con, la recuperación ahora? ¿Ha cambiado, ha evolucionado? Hay nuevos métodos, hay nuevas formas de tratar los ataques cerebrovasculares. Bueno, la rehabilitación debe comenzar en el mismo momento del accidente cerebrovascular. Eso también es importante, acudir inmediatamente al centro asistencial, ¿no? Por un lado, acudir inmediatamente porque existe una chance muy alta en el caso que uno llegue antes de las 4 horas y media de haberse producido el primer síntoma para resolver lo que está pasando. Pero aun cuando esto no haya pasado, y esperemos que cada vez la gente llegue más frecuentemente antes de las 4 horas y media, aún después la rehabilitación comienza en forma inmediata. Y algo que por ahí es significativo enfatizar, que si bien el accidente cerebrovascular se suele mirar como la dificultad para movilizarse, o, como decía la licenciada, para hablar, digamos, no es lo único que pasa después de un accidente cerebrovascular. Y la rehabilitación motora, digamos, de la capacidad de moverse, caminar, la rehabilitación del lenguaje a través de la recuperación de la posibilidad de comunicarse y entender, digamos, lo que le dicen, tiene que ser asociada también a la rehabilitación en el terreno cognitivo, es decir, la rehabilitación en el terreno de la recuperación de las habilidades intelectuales, y además, por no usar un término demasiado médico, por no usar el término psiquiátrico, también de la recuperación emocional. Totalmente, ¿sí? O sea, en el terreno del control de la ansiedad que genera este proceso de rehabilitación, en el control, el tratamiento y el apoyo de los momentos o el estado depresivo, digamos, a través de la evaluación constante y la intervención de profesionales especializados. O sea que la rehabilitación es multidisciplinaria. Exacto, bueno, por eso me parece interesante mostrar desde todos los ángulos donde se trabaja. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Los invito a compartir ahora el testimonio de Andrea, un agente sanitario de la provincia de Neuquén. Hace muchos años vinieron y dijeron que quién se quería anotar para ser promotora de la salud, porque acá no había nada de atención de la salud. Así que yo me anoté porque había terminado de estudiar y me gustaba atender así a la gente, me gusta salud, lo que es medicina, todo eso, así que me anoté. Nosotros acá en Moquehue trabajamos 2 agentes sanitarias, mi compañera Gabriela y yo.
Nosotras nos turnamos, salimos una a recorrer y la otra se queda acá en la salita para que siempre haya gente en la salita, para que no esté descubierto. Vamos y visitamos a la gente, a los pacientes, por ahí hacemos las citaciones para los controles de las vacunas, los niños menores de 6 años, o visitamos a algún adulto, anciano que no se puede trasladar hasta el puesto sanitario. Si no estuviéramos nosotros, ellos se tendrían que trasladar hasta el centro de salud de Villa Pegüeña, que son 20 kilómetros. Por ahí algunas personas tienen movilidad para ir y me produce satisfacción, me gusta, porque me gusta atender a la gente, si tiene algún problema, les ayudamos. No solamente atendemos problemas de salud, también hacemos por ahí de compañeros, de amigos, de psicólogos, de todo. Ahí estábamos escuchando a Andrea, ¿no? Qué tipo de ayuda tan integral. Claro, son todo absolutamente. Como también debe ser un todo muy interesante toda la propuesta de rehabilitación, ¿no es cierto?, que ustedes proponen. Contame, Natalia. Claro, normalmente la rehabilitación de un paciente de este tipo se hace desde muchos puntos de vista, desde la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, la rehabilitación cognitiva, kinesiológica, etcétera. Claro. Desde la rehabilitación neuropsicológica, uno inicialmente, y como ya lo habíamos comentado, busca primero que el paciente entienda y sea consciente de qué es lo que le está pasando, de cuáles son las dificultades, para que después uno le pueda brindar estrategias que le permitan compensar lo que le está pasando. Claro. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene una dificultad en el lenguaje, según la severidad de esta dificultad, uno puede apuntar a restaurar esa habilidad a través de ciertos ejercicios que hacen que esas áreas cerebrales se fortalezcan, o compensarlo, entonces darle otro tipo de estrategias, ya sea por ejemplo escribiendo, si es que esa habilidad todavía la tiene, o utilizando algún otro sistema de comunicación que le permita expresar lo que quiere. Claro, o sea que se le dan herramientas para que de alguna manera pueda establecer nuevamente la comunicación y el vínculo con los demás. Exactamente, claro. Siempre el fin último es que la persona sea lo más funcional posible, lo más independiente posible y mejore la calidad de vida. Qué placer debe ser, ¿no? Sí. Cuando alguien sale de esa situación que aparece tan oscura y tan difícil y bueno, poder ayudarlos. Natalia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Bueno, tenemos un informe como para reafirmar las medidas de prevención. Una persona puede hacer mucho para reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular o una enfermedad coronaria. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los infartos de miocardio y de los ACV prematuros son prevenibles. Para disminuir el riesgo de padecerlos, es fundamental llevar una dieta saludable, realizar actividad física regular, evitar el sobrepeso y el consumo de tabaco y de alcohol en exceso. También controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes. En cuanto a la dieta, se recomienda consumir abundantes frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar. En relación al ejercicio, al menos 30 minutos diarios de actividad física ayudan a mantener el sistema cardiovascular en forma. Por otra parte, la exposición pasiva al humo del tabaco también es peligrosa. Lo bueno es que el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ACV empieza a disminuir inmediatamente después de dejar de fumar y se puede reducir a la mitad en tan solo un año. Ahí estamos, bueno, plato terminado ya, Jerónimo, ahí está el pescado. Yo te preguntaba, ¿el arroz que tiene azafrán por el color? Tiene cúrcuma. Ah, cúrcuma, que es buenísima. Cúrcuma dicen que es muy bueno para cuando te cortás. Sí, la cicatrización. Sí. Una vez me la dieron para un orzuelo también, así que para todo un poco. Bueno, ahí está entonces el pescado con el arroz y... El paté de nuez. El paté de nuez, me había olvidado. Que son frutos secos con aceite de oliva, perejil y lo mixeás.
Perfecto, ahí está. Gabriela, para el cierre entonces. Bueno, recomendamos sobre todo el consumo de pescado, que Sí. además tiene muy poquita grasa, se digiere muy fácilmente, además de todos los beneficios que hablamos anteriormente, y tiene muy poquitas calorías. Y sobre todo, para no ponerle sal, está bueno hacer algo así, por ejemplo, con muchísimas especias, con algo de hierbas, albahaca, Claro. todo eso, como para saborizarlo bien y poder evitar el consumo de sal, que es otro de los factores de prevención. Es otro. Justamente tenemos, mira, este spot del Ministerio de Salud hablando de que no consumamos tanta sal. Limitar el consumo de sal reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares, no solo en hipertensos, sino en todas las personas. Para una Argentina más sana, el Gobierno Nacional acordó con la industria alimentaria disminuir el uso de sal en la elaboración de alimentos procesados. Todos podemos ser parte de una Argentina saludable. Cocina sin sal, reemplazándola por otros condimentos. Evita poner el salero en la mesa. Elegí los alimentos con menor contenido de sodio. Menos sal, más vida. www.msal.gov.ar. Muy bien, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Agradecemos como siempre a Mommy Living, La Fachada y MT Hotel Boutique. Y a ustedes, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias por todas las comunicaciones que recibimos y todos los pedidos que, por supuesto, serán respondidos. Gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.